Tenemos aquí la fuente DC. Esto lo voy a hacer un poco más grande. Después el IGBT puede ser también MOSFET tranquilamente, o simplemente una llave, que también hay llaves. Pondremos un IGBT. El diodo también está aquí. Para girar los elementos es clic derecho. Clic derecho y se giran los elementos. El inductor, capacitor y la carga, que va a ser una resistencia. Bueno, podemos maximizar con este botón. Y luego hacemos el cableado, ya sea mediante este icono, o si no, con un acceso directo que podemos crear. En realidad podemos crear accesos directos para cualquier acción o para cualquier comando. Entonces, por ejemplo, yo creo un acceso directo para el cableado. Ya, entonces aquí creo que hay cableado. Sí, aquí hay wire, cableado. Entonces yo creo un acceso directo. Aquí ponen W. Cada vez que presione W, voy a activar la opción de cablear. Ya, lo mismo para tierra, que es lo que más usamos, tierra también. Entonces ground, eso creo que está aquí en elementos. Y tenemos tierra, entonces yo lo activé con G de ground. Y aquí aparecen ya todos los accesos directos. Por ejemplo, este yo lo puse, G, y el cableado, wire. También puse rotar, control R, si es que no queremos hacer clic derecho, entonces control R y rotamos. Entonces cualquier comando que queramos ponerlo como acceso directo a través del teclado, podemos escoger de aquí los comandos o los elementos. Si utilizamos mucho los resistores, entonces buscamos aquí el resistor y también lo ponemos como un comando, el que ustedes quieran. Sí, cualquiera, aquí está el resistor, digamos. Doble clic y digamos R. Veamos si es que no choca con ninguno. Digamos R, asignar, y ya está asignado un R, significa resistor. Entonces cada vez que presione R, tengo un resistor. Lo giramos con clic derecho o si no con control R, que es lo que yo he activado. Bueno, entonces cableamos. Y luego nos preparamos para hacer el bloque de disparo del transistor. Para eso hay dos formas. Una forma puede ser con la modulación PWM, o la otra forma, la más simple, pero que no es PWM, es una forma manual, y eso lo podemos hacer con otro bloque que se llama gating block. Entonces, para disparar esto podemos usar el gating block, que es este, pero aquí manualmente le tenemos que decir en qué instantes quiero que dispare. Ya, ese es uno. Si hacemos doble clic sobre cualquier elemento, podemos configurar sus valores. Por ejemplo, del inductor, doble clic, y aquí ponemos el valor de la inductancia, del capacitor y del resistor. Y eso lo dejamos para después. Esta es una forma de hacer el disparo del transistor a través de este bloque de disparo. Y este bloque de disparo, bueno, tiene que tener una frecuencia. El disparo en realidad es una onda, para cualquier llave va a ser una onda cuadrada de valores 0 o 1.
Y, por ejemplo, este bloque de disparo para el gate tiene una frecuencia de 5K. Nosotros vamos a ir preparándonos para el ejercicio y el ejercicio está... Bueno, queremos resolver el ejercicio 5.6. No, perdón, no es este. Es el ejercicio 5.7. No, perdón, ¿cuál es? Este 5.5. El ejercicio 5.5. Aquí tenemos el regulador reductor o back. Entonces la frecuencia 25K. Y ahora esto. Esto tiene que ver mucho con el duty cycle, con el ciclo de trabajo. Este libro lo llama K, ¿sí? Que previamente hay que calcularlo, el ejercicio. Y el cálculo sale 0.41.7. Entonces, según ese duty cycle, damos los disparos aquí. Esto significa que de 0 cambia a 1 en 0 grados y de 1 cambia a 0 en 180 grados. Y podemos seguir escribiendo. Digamos, si yo quiero que en 185 o en 190 cambie a 1, ponemos aquí 190. Y si quiero que vuelva a 0 en 350, ponemos 350. Se queda en 0 hasta 360 grados. Entonces eso lo hacemos manualmente. Y una guía para cualquier elemento en PSIM se encuentra cuando hacemos doble clic sobre el elemento, digamos aquí del inductor, y vamos a la ayuda y ahí nos indica, ¿no?, qué es lo que representa el elemento y qué nos pide. En el caso del bloque, vamos a la ayuda y aquí hay una explicación de lo que les mencioné. Por ejemplo, si le doy los valores de 35 grados, 92 grados y así sucesivamente, quiere decir que de 0 se viene a 1 en 35 y de 1 en 92 se viene a 0. Y otra vez se viene de 0 a 1 en 175 y así sucesivamente. Entonces, de esa forma, se genera una onda cuadrada manualmente. O sea, nosotros estamos diciendo dónde queremos que dispare, dónde queremos que cambie de estado, de 0 a 1 o de 1 a 0. No es muy recomendable trabajar así, pero si queremos una generación de una onda cuadrada con un duty cycle de 0,5, fácilmente lo dejamos como está aquí. Es decir, 1, desde 0 grados comienza en 1 y en 180 regresa a 0 hasta 360. Esa es una forma de generar la onda cuadrada. Para poder visualizarla podemos ya nomás poner un voltímetro a una sonda. Entonces ese voltímetro también se encuentra aquí abajo. O si no, en la librería. En la librería, cuando vamos aquí a sondas, entonces aquí están todas las ondas. Los amperímetros, voltímetros, voltímetro nodo a nodo, que también lo vamos a usar, etc. Por ejemplo, podemos poner un voltímetro nodo a nodo para ver el voltaje sobre la llave. Entonces eso vamos a hacer. La terminal positiva es ese círculo que se ve. Entonces W y cableamos. Bueno, lo que quiero ahora es ver esta onda para que sepan cómo funciona. Podemos ya nomás comenzar a simular, aunque nos va a dar algún error. Bueno, aquí antes voy a poner tierra, este circuito. Bueno, aquí estaba cableando mal, aunque me tendría que generar ese error de que aquí hay un nodo flotante. Bueno, entonces antes de simular cualquier cosa, establecemos nuestro control. Este control o el reloj de control me dice que voy a simular hasta el tiempo final de 0,01 segundos. Nosotros podemos simular
como tenemos una frecuencia de 25K, entonces 1 sobre la frecuencia es el periodo. Entonces en milisegundos sería 0.04 milisegundos. Podemos simular 3 periodos. ¿Sí? Entonces 0.12 milisegundos. Entonces de un tiempo total de 0.12 milisegundos voy a simular. Este es el paso de simulación. Mientras más pequeño sea, más demora la simulación, pero las gráficas son más suaves. Podemos poner un micro para empezar. Y luego, este es el inicio de la simulación, el tiempo inicial para simular. Entonces, estamos comenzando en 0 segundos. Hay varios circuitos en donde se requiere simular, por ejemplo, la parte de régimen permanente, entonces no es necesario simular desde 0 hasta que llegue al régimen permanente. Podríamos poner simular desde 0.01 milisegundos, ¿ya? Pero lo dejamos en 0 de momento. Igual tenemos aquí la ayuda para saber cómo funciona el control, el reloj de control. Entonces eso lo dejamos ahí y veamos. Este es el botón de simular, o si no, F8 también. Entonces aquí me dice que hay una rama. Bueno, primero dice que L1 tiene un valor de 0. Bueno, tenemos que dar el valor a L1. Que tiene 0, no puede tener 0. Entonces, según el ejercicio, el L calculado es 145.83 micros. 145.83 micros. Ese es nuestro L. Voy a poner que muestre L, es decir, este valor lo mostramos escogiendo esta opción. Y el capacitor también, no lo voy a unir directamente. El capacitor también tiene que tener, según lo calculado, una capacitancia de 200 micros. 200 micros, y también quiero que se muestre ese valor. Aquí la resistencia, según lo calculado, o según el enunciado, 500 ohmios. 500 ohmios. También quiero que lo muestre. Faltaría aquí tierra. Que ya podemos simular. Lo que voy a hacer aquí es unir esta fuente, esta fuente de onda cuadrada al transistor, y para no trazar un cable muy largo hasta aquí, podemos usar las etiquetas. Es lo más recomendable. Entonces pongo aquí, por ejemplo, el disparo de gate. Voltaje en gate. Y pongo aquí, y lo mismo, podemos copiarlo, ¿no? Y pegar, giramos. Entonces ya está unido. Bueno, esto lo borramos de momento. Es decir, lo que sale de aquí viene a esta etiqueta y va hacia el capacitor. Esa es la señal de disparo del transistor, del IGBT en este caso. Y luego, si quiero mostrar esta señal, el multímetro que estaba hace rato. Este muestra la señal con respecto a tierra. Entonces simulamos. Ya. Le podemos dar nombres a este voltaje que estoy mostrando, ¿no? Podemos decir B gate. Y también que me muestre ese nombre para tenerlo ordenado esto. Esto lo podemos bajar un poco. Los nombres también los podemos mover tranquilamente. Selecciono todo esto. Así. ¿Y qué más quiero mostrar? Bueno, este voltaje
que se llame, es el voltaje sobre la llave. Mostramos su nombre también. Entonces simulamos. Y aquí me aparecen, ¿qué es lo que quiero mostrar? Bueno, primero mostremos el disparo. Entonces doble clic o agregar. Aquí tenemos el disparo. Entonces este es, bueno, no sé si se ve la línea. Si está muy delgada, hacemos doble clic sobre la gráfica y cambiamos el grosor de 1 a 6. Por lo general pongo yo 4. Y también los números que se ven muy pequeños, entonces los subimos a 12. Y con esto ya tenemos una imagen mucho más nítida. Entonces tenemos aquí 3 periodos y bueno, no se ve cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venimos aquí, incrementamos el paso de simulación, decrementamos, mejor dicho, para que sea más nítido. Resimulamos y aquí tenemos perfectamente cuadrada. Entonces les decía, este ciclo de trabajo es de 0,5 porque en un periodo está encendido la mitad. Sí, eso hay que recordar bien que el duty cycle, es la mitad, es el tiempo de encendido entre el periodo. Y es, en este caso es 0,5 la mitad del periodo. Bueno, nosotros necesitamos un duty cycle de, según lo calculado, el K. Bueno, según el libro, esto lo llama K, pongamos aquí K. Necesitamos un K de 0,4167. ¿Cómo hacemos eso? Entonces les expliqué el funcionamiento de este bloque. Significa que se va a 1 en 0 grados y vuelve a 0 en 180 grados. Entonces lo único que hacemos es esta operación. 360 grados es un periodo, ¿no? 360 grados es un periodo. Bueno, para nosotros aquí podemos ponerle un periodo, el que sea esto. Uno sobre la frecuencia, bueno, vemos en orden. La frecuencia es 25 por 10 a la 25 kilohertz y el periodo es esto. Entonces 360 grados es al periodo lo mismo que ahora nosotros necesitamos, según esto, necesitamos un valor en grados. A ver, esto cómo podemos hacer. Así, un valor en grados dividido entre el tiempo de encendido. ¿Ya? Dividido entre el tiempo de encendido. Entonces de aquí podemos despejar X. Esto directamente lo voy a poner como texto. Directamente vamos a poner aquí como ecuación para que se vea bien. Es decir, 360 grados es lo mismo que un periodo. Y esa relación es la misma que el valor X en grados que quiero encontrar entre el tiempo de encendido. Entre el tiempo de encendido. Entonces de aquí se despeja X y tengo que X es A por 360. Es decir, nuestro ciclo de trabajo por 360. Y esto ya está en grados. ¿Sí? Entonces, si queremos un K, nuestro K en realidad es, el calculado es 0,4167. Entonces necesito 0,4167
por 360 grados, es decir, 150 grados. ¿Sí? 150 grados. O si queremos podemos poner esto, pero en realidad nos va a dar 150 grados exactos, porque esto es 5 sobre 12, es decir, 5 dividido entre 12 y 150. Acá, pongamos como está aquí, 0.41, 67. 150 grados. Es decir, solo necesitamos una apertura de 150 grados. Hasta aquí es 180 grados, eso debemos variar. Entonces, en lugar de 180 grados, pongo 150 grados. Simulo y ya tenemos la onda cuadrada que deseamos para nuestro transistor de este ejercicio, ¿no? Ya tenemos el duty cycle, el valor K de 0.4167. Este sería. Nuevamente, ¿cómo lo encuentro? Multiplicando el duty cycle por 360. Eso sale de esta simple regla de 3. 360 es un periodo, X, lo que quiero abrir, es el tiempo de encendido. Es equivalente al tiempo de encendido. De ahí despejamos X. Esa es la forma más fácil de generar una onda cuadrada con el ciclo de trabajo que queramos. Pero esto no nos sirve para modular un PWM. Esto en realidad no estamos modulando el ancho del pulso. Constantemente el ancho del pulso tiene un valor. ¿Sí? No estamos variando el ancho de pulso. Y la otra forma, lo más recomendable siempre es hacer esta onda cuadrada con un comparador. No es difícil. Nos vamos al comparador. El comparador está aquí. Y aquí pongo el comparador. Y de la teoría, cómo se genera una onda en un comparador. Para eso me voy a basar en el gráfico que está en el libro. Que seguro ya muchos lo vieron en sus proyectos. Puede ser cualquier onda triangular, no necesariamente de esta forma, diente de sierra. Lo importante es que se compara una onda constante con la onda triangular. Entonces, cuando es mayor la constante a la triangular, se activa. Y cuando pasa a lo contrario, es cero. Esta es la forma ideal de generar un PWM. Porque aquí podemos modular el ancho si es que esta línea recta ya no es constante. Por ejemplo, en el caso, para hacer un inversor, este voltaje que aquí está constante debería ser senoidal. Y con eso recién variaría el ancho del pulso. Así podemos hacer. Entonces pongo, como aquí estamos modulando una onda cuadrada de un ancho constante, entonces hacemos tal cual está aquí. Necesito comparar un voltaje de control constante. Entonces voltaje de C de control constante y una onda triangular, diente de sierra. Aquí abajo tenemos una onda triangular, pero no es la que vamos a usar. Es esta, aquí en fuentes, ya tenemos un acceso directo para una triangular, pero este es otro tipo, como están viendo aquí en la figurita. A ver si aquí tenemos su gráfica, aquí tenemos esto. Ya, entonces esta no queremos, queremos la otra diente de sierra, entonces eso también hay, y si lo queremos buscar, nos vamos a la librería y ponemos potencia, no, aquí en fuentes de voltaje, y aquí encontramos DC, AC, seno, trifásico, etcétera, y aquí está la onda diente de sierra. Doble clic y escape. Aquí tenemos la onda triangular. Y le damos los parámetros. La frecuencia en el ejercicio está de 25K, creo. Es el ejercicio 5.5, el reductor, el back.
25K. Entonces 25K de frecuencia, que muestre ese valor también. Y aquí ponemos que esta es la onda triangular. Triangular. Bueno, no es necesario eso. Y el valor pico también necesitamos. Está bien 1 voltio. Ponemos 1 voltio. Y aquí complementamos con ground. Entonces, para compararlo, tiene que ser menor a 1 voltio para poder generar esa onda cuadrada. Entonces podemos poner, de momento pongamos, no sé, 0.7 voltios. Y este es B control. B control. Y a la salida ya vamos a tener un 1 o un 0 según la comparación. Podemos mostrar ya nomás la salida. Pongo. Esto es, entonces B. La salida para el gate. Vamos a poner así. Y también para mostrar la comparación, vamos a poner aquí un voltímetro para ver la onda triangular. Y le damos nombre, ¿no? Aquí ponemos y decimos que esta es la onda triangular y esta es la onda de control, que puede ser constante o variable. En este caso constante. Y ya podemos simular. Entonces simulo. A ver si podemos introducir aquí. Aquí ya está listo lo nuevo, que es triangular y de control, ¿no? Lo vamos a hacer en otra gráfica. Entonces, para hacer otra gráfica, este icono. Y aquí una onda sobre la otra, la de control y la triangular. Este es. Entonces, nuevamente ponemos el grosor, si es que no se está viendo bien. Y tenemos esto. Entonces, fíjense, la azul 0,7 voltios y la triangular con un pico de 1 voltio. Según esa comparación, tenemos que ver la salida, ¿no? La salida. Entonces, aquí agregamos, con este icono, agregamos la salida que yo le he llamado B-gate. Porque hay dos B-gate. Ah, ya, esta es la otra. A ver, esto lo voy a cambiar al mismo nombre. Y vamos a desactivar este. Bueno, si no quiero usar este bloque, lo seleccionamos y lo desactivamos. Así ya no se simula esta parte, que ya está en gris. Entonces solo se simula esto y lo que está aquí arriba. A ver, lo voy a poner así. Entonces B gate. Aquí agrego. Bueno, aquí me dice que no está recibiendo ningún disparo el transistor IGBT. ¿No? Si quiero simular, me dice que ese nodo está flotando, es flotante. Entonces ponemos la etiqueta también de B-gating y lo giramos, lo cableamos. Bien. Bueno, todavía no quiero ver lo que sucede aquí en este circuito, solo quiero mostrarles la comparación. Ya. Se necesita el driver. El driver que va a ser de interfaz entre el circuito de control que está aquí abajo y el circuito de potencia. Entonces necesito el driver. El driver debe estar antes o sea, después de la señal de disparo. El driver que está aquí simplemente es un controlador de un switch. Entonces lo ponemos aquí. No ha sido necesario romper el cableado para introducir un elemento. Simplemente sobre el cableado ubicamos el elemento y automáticamente reconoce PSIM que se tiene que cablear, que está en serie, en otras palabras. Al igual que aquí vamos a aprovechar ese comentario para poner un amperímetro.
para saber la corriente del inductor. Más adelante vamos a querer saber eso. Entonces, no necesito romper el cable directamente sobre el cable y ya está el amperímetro en serie. Entonces, lo mismo aquí este driver y recién me va a simular. Recién se va a disparar el transistor y voy a poder trabajar con el transistor. Ya está. Entonces, aquí agrego el voltaje de gate, que es la salida. Perdón, no hice doble clic y ya está. Está en verde, no se ve bien. Lo hacemos. Aquí está el voltaje de gate. Bueno, podemos cambiar otro color porque el verde no se va a notar muy bien. Entonces aquí pongo un grosor y ese es la onda cuadrada, la misma que arriba. Esta la hicimos con el... Bueno, esto ni siquiera ya existe, pero esta de aquí arriba la hicimos con el anterior bloque que estaba desactivado. Sí, si quieren podemos... Bueno, vamos a causar algún error. Este bloque, manualmente hicimos, ¿no?, el disparo en este instante, se vuelve a 0. Pero esto lo hacemos con la comparación de la onda triangular y la onda constante. Lo bueno de aprender esto es que ya sabemos hacer un PWM si es que esta onda en azul, la de control, no es constante. Por ejemplo, una onda senoidal. Es decir, aquí en lugar de un voltaje DC le puedo dar una onda senoidal, una fuente AC. Y con eso recién sería una modulación PWM, en donde el ancho del pulso va a variar según la comparación. En este caso, el ancho del pulso es constante. Esas dos formas son las que podemos usar para las llaves, para cualquier llave, IGBT, un MOSFET, BJT o simplemente una llave ideal que también está aquí. Nos vamos a potencia, llaves, y aquí tenemos una llave. Bueno, aquí están todos los transistores y tenemos una llave bidireccional que se llama aquí. También podemos usar en lugar del transistor tranquilamente. El trabajo va a ser el mismo. Entonces esta llave la ubico aquí en lugar del transistor. Igual le tengo que dar una señal de disparo al gate de esta llave. Podemos poner en lugar de IGBT un MOSFET o un BJT. Entonces con cualquiera de los dos podemos trabajar. Digamos, nos quedamos con esta que utiliza un comparador y comenzamos a estudiar nuestro circuito. Ya tenemos la señal de disparo para el transistor, para el IGBT. ¿Y qué más tenemos en el ejercicio? Vamos a comprobar todos estos resultados. Ya, aquí se dimensiona este ejercicio trataba de dimensionar los valores de la inductancia, del filtro y de la capacitancia. Entonces las fórmulas están aquí. Ya estamos usando estas fórmulas. Esto es equivalente a esto. Bueno, mejor usemos la anterior. Esta fórmula, de aquí despejamos L porque tenemos todos los valores. Este es el voltaje promedio de salida, voltaje de entrada, la frecuencia de conmutación, voltaje de entrada de la fuente, de source, y el rizado de la corriente. Tenemos como dato nosotros el rizado de la corriente. Y entonces de aquí despejamos L. Y cuando se despeja L tenemos ese valor de 145.83 microhenrios. Para C, para dimensionar el capacitor, recurrimos a esta ecuación. Entonces nuevamente tenemos todos los datos de esta ecuación menos C. Este delta BC es el rizado del voltaje, que también lo vamos a ver. Vamos a ver en las gráficas el rizado de la corriente y el rizado del voltaje.
Y finalmente, y esto es un punto muy importante que recién está en la cuarta edición de Rashid, los valores críticos de L y C. Esos valores críticos son valores a partir de los cuales la corriente en la inductancia se hace discontinua, o sea, el modo de conducción discontinuo. Por eso es importante calcular esos valores también. Bueno, los valores calculados críticos son 583 milihenrios y 0,4 microfaradios. Ya. Entonces vamos a graficar las ondas. Queremos graficar corriente para ver el rizado sobre este inductor. Entonces corriente, le damos un nombre. Esta va a ser corriente sobre el inductor. I sub L. Y también queremos voltaje de salida o voltaje sobre el capacitor, que es lo mismo. Y le ponemos de nombre voltaje de salida de output, de sub O. Ok, entonces graficamos. Esta imagen tranquilamente se puede eliminar, entonces pongo aquí, a ver si es que esto se puede eliminar. O podemos hacer simplemente otra. Voy a poner esto en pantalla completa y aquí podemos agregar otra. Entonces la salida, bueno, aquí no aparece porque no simulé, F8. Y nuevamente, esto lo voy a borrar. A ver si se puede borrar esto. Ya. Entonces aquí ya tenemos la salida. Ok, esta es la salida. No vemos todo lo que sucede en el proceso porque estamos simulando hasta 3 periodos. Entonces lo que hacemos es aumentar el tiempo de simulación. Por ejemplo, pongamos 2 milis. De 0 a 2 milis. F8. Esto lo voy a cerrar. Otra vez simulamos. Y voy a poner la salida. Ya. Me olvidé de la fuente. La fuente tiene que tener un valor de 12 voltios. 12 voltios. Ahora sí. Ok. Este es el voltaje de salida. Vamos a ver que no es lo que esperábamos. Vamos a simularlo un poco más. Pongamos 4 milisegundos. Ya está creciendo el voltaje. Tendría que estabilizarse en algún lugar y además ese valor final en promedio debería ser como está en el ejercicio. 5 voltios el voltaje de salida promedio. Ya vamos a ver en la corriente qué es lo que pasa porque aquí tenemos un error. La corriente en otro gráfico, la corriente de el inductor. Es esto. Aquí ya podemos ver qué es lo que pasa. Si no se ve bien, lo voy a poner con más grosor y los números también más grandes. Así, por ejemplo. Ya, aquí podemos ver que
Si hacemos un zoom, este es para hacer un zoom. Venimos aquí. Entonces podemos ver lo siguiente, que tenemos una conducción discontinua. ¿Por qué? Porque a ver si esto lo puedo hacer. Con estas herramientas podemos jugar con el zoom para poder verlo mucho mejor, según nos convenga. Entonces aquí ya podemos ver, esto lo voy a hacer así. Claramente se ve que estamos en modo de conducción discontinuo. El modo de conducción discontinuo se caracteriza porque la corriente sobre el inductor llega a cero en un determinado tiempo y se mantiene por un intervalo en cero y otra vez comienza a subir, baja, desciende, otra vez a cero, termina el periodo y otra vez comienza a subir. Entonces estamos en un modo de conducción discontinuo. Y todo este análisis que hemos hecho, este análisis que hacen aquí, es para el modo de conducción continuo. ¿Sí? Y hay un error que hay que corregir para que se guíen mejor. También está explicado qué es el modo de conducción continua y discontinua. Entonces, esta es la conducción discontinua. Sube la corriente sobre el inductor, desciende y se mantiene en cero antes de completar el periodo. En cambio, en la conducción continua, nunca llega a cero. Y la condición crítica es cuando justamente llega a cero, ¿no? Cuando tenemos aquí un triángulo que abarca todo el periodo. ¿Sí? Es decir, podemos recorrer esta hacia abajo y comienza en cero, llega hasta su máximo y se reduce hasta justamente en un periodo volver a cero. Esa sería la condición crítica. Pero este es la corriente discontinua, merece otro análisis y ese análisis no está hecho aquí. Aquí está hecho el análisis continuo. Ya todas estas ecuaciones que estamos viendo a partir de este apartado 5.9, bueno, aquí estamos viendo todos los reductores, todos los convertidores, el back, el back bus y el cook. Pero este análisis es para modo continuo. ¿Ya? Aquí de hecho vemos la gráfica que en régimen permanente vemos que la corriente sobre el inductor nunca llega a cero. Entonces todas estas ecuaciones valen para modo continuo. Y ¿dónde está el error? El error está aquí justamente. Esta ecuación que es muy importante para calcular la inductancia crítica, o sea, valor a partir del cual entramos en modo discontinuo. Sí, esta sería se puede decir la inductancia mínima para que haya conducción continua. Si reducimos de esta inductancia crítica, ya entramos en modo discontinuo. Eso es lo que nos dice esa ecuación. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Fíjense que el cálculo de la inductancia crítica es 583 milihenrios. Y nosotros hemos entrado al modo discontinuo porque tenemos un valor menor, 145 microhenrios. Si ponemos un valor mayor a este, estaríamos en modo continuo. ¿Ya? Y para arreglarlo eso lo podemos hacer según esta ecuación. Esta ecuación me dice que la inductancia crítica responde a esta relación, pero esta resistencia, si yo no quiero variar la inductancia, que ya puse de 145.83 micros, podemos variar la resistencia, porque esta ecuación me da una resistencia crítica. ¿Ya? Y podemos calcular la resistencia crítica despejando de esta ecuación. Entonces esa ecuación la puedo poner aquí. Sería inductancia crítica es igual a 1 menos el duty cycle sobre 2 veces la frecuencia. La frecuencia ya la tenemos asignada. Y todo esto multiplicado por la resistencia crítica lo vamos a poner. ¿Ya?
esta inductancia la mantenemos del modo continuo para no variar. 145, vamos a poner 145.83. Lo que voy a variar es la resistencia, no la inductancia. Se puede hacer al revés también. Por 10 a la menos 6. Y esta acá, hemos dicho que era este valor, ¿no? 0,4167. ¿Sí? Y de aquí despejamos. Tenemos un valor de 12.5 ohmios, la resistencia crítica. Quiere decir que mayor a esa resistencia, es decir, si ponemos una resistencia mayor a esta resistencia crítica, entonces tenemos una conducción discontinua, y eso es lo que acaba de pasar en el ejercicio. No está explicado en el libro, porque sin querer pusieron ejemplos para una conducción discontinua. Entonces aquí esta resistencia debería haber puesto, por ejemplo, 5 ohmios. 5 ohmios. Porque 5 ohmios es menor que 12,5 ohmios, que es la resistencia crítica. ¿Ya? Entonces, si nosotros ponemos en nuestro circuito, en lugar de 500 ohmios, que me genera una conducción discontinua, ponemos 5 ohmios, simulamos, y ya tenemos una conducción. A ver, le voy a volver a 500 ohmios, para que vean la diferencia. 500 ohmios. Aquí tenemos conducción discontinua, y aquí tenemos un sinsentido, porque la tensión de salida promedio, o la tensión de salida va aumentando cada vez, y además no se estabiliza en 5 voltios como era de esperarse en modo continuo. Eso es porque no estamos en modo continuo. Este voltaje sigue subiendo más allá de 5 voltios. 5 voltios debería estar aquí, pero sigue subiendo, y por eso es un sinsentido. Sin embargo, si lo arreglamos con 5 ohmios, entonces ya podemos ver que aquí todavía tenemos un transitorio, ¿sí? Aquí no está estabilizada la corriente, entonces sigamos simulando hasta más allá de 4 milis. Podemos poner 50 milis, a ver qué es lo que pasa ahí. Ok, está bien. Ya, ahora estamos, debemos controlar este duty cycle, ¿no? El duty cycle. Hola Luis, ¿Sí? ¿por qué no lo pones el C crítico y el L crítico más? Sí, sí, lo podemos poner. Ya, voy a acabar con esto para ver cómo lo solucionamos, y después lo ponemos esos valores para ver qué es lo que sucede ahí. Aquí, esto me está olvidando, que esto no es 0,7, ¿no? Este voltaje de control no tiene que ser 0,7. ¿Cómo resolvemos eso? Entonces podemos recurrir a la gráfica que está aquí. O sea, ¿cuánto le tenemos que poner a este voltaje de control para que la salida tenga un duty cycle de 0,41, como está aquí? 0,4167, porque ahora no tiene un duty cycle de 0,4167. ¿Ya? La razón, o bueno, se puede explicar, ¿no? ¿De dónde sale eso? Eso en realidad sale de esta gráfica. Y tenemos la gráfica del PWM. Es decir, cómo se relaciona K con el valor pico de la onda triangular
y con el valor de la onda constante. Entonces eso se puede calcular y se puede demostrar que en realidad si mi valor pico es 1, entonces aquí solo tengo que poner el duty cycle. Nuestro duty cycle era de 0.4177. Ahora sí está bien. O sea, yo me he dado cuenta de eso porque aquí el valor final del voltaje no es 5 como esperábamos. Estamos ya en conducción continua. Fíjense que la corriente ya no llega a 0. Aquí está, la corriente y su rizado ya está estabilizada. O sea, ya está en régimen permanente. No llega a 0, estamos en conducción continua. Pero este voltaje está mal, ¿no? Este voltaje no es 5 como esperábamos. Ya ni siquiera he realizado. Eso era por este duty cycle que habíamos puesto 0.7 como ejemplo, pero de nuestro ejercicio es 0.4167. Entonces ahora esperemos que se estabilice en 5 voltios exactamente. Aquí está. Entonces podemos hacer un zoom aquí. Aquí, por ejemplo. Fíjense que es 5. Podemos sacar el promedio directamente con esta herramienta. Aquí tenemos calcular el valor medio o promedio. Hacemos clic sobre esa herramienta y me calcula el promedio entre el intervalo que se está mostrando en pantalla. ¿Sí? Aquí también me dice, estamos calculando el promedio para 4.3 por 10 a la menos 2 y 4.39 por 10 a la menos 2. O sea, de aquí hasta aquí está sacando el promedio de todas las ondas que se van a ver. Entonces el promedio de esta es exactamente 5. No sé si se ve bien. Creo que se ve bien en pantalla, pero es 5. 5 es el voltaje promedio de salida. ¿Se ve? Sí, se ve 5. Ya. Y bueno, lo voy a quitar esto. Y ahora podemos, o sea, ya está solucionado nuestro problema porque estamos, gracias a que hemos modificado este valor de resistencia, estamos en modo de conducción continuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos calculado el valor de la resistencia crítica, que era 12.5 ohmios. Cuando la resistencia sea mayor a 12.5 ohmios, vamos a estar en conducción discontinua. Entonces podemos eso ya comprobarlo. Podemos comprobarlo. Antes voy a modificar esto que está muy largo, hasta 50, vamos hasta 10 milis. Entonces modifico esta resistencia, lo pongamos en 13 ohmios. Me tiene que dar modo de conducción discontinuo. Pongo 13 ohmios, simulamos. Vengo al régimen permanente ya, que puede ser este intervalo con el zoom. Y estamos en modo discontinuo. Entonces si quiero más detalle, podemos ver, ¿no?, que llega a 0, está un instante muy pequeño en 0. ¿Sí? Está un instante muy pequeño en 0 y otra vez sube. Es decir, la corriente se hace 0 por un intervalo mayor a 0. Y si ponemos el valor crítico, 12.5 ohmios, entonces esperemos que justamente llegue a 0 al inicio del periodo y al final del periodo. Y eso es lo que sucede exactamente. Al inicio del periodo comienza y llega a 0 a mitad del periodo. Aquí arriba podemos agregar para que se compare bien con el voltaje de gate. Ahí está. Entonces, se puede ver claramente que en un periodo comienza en 0, llega al máximo y termina en 0. Estamos en la condición crítica. Y si reducimos la resistencia a 12, por ejemplo, 12 ohmios, entonces deberíamos estar en conducción continua. Voy a hacer un zoom aquí. Estamos en conducción continua, no sé si se ve, pero tenemos un valor mayor a 0, ¿no? De la corriente siempre es mayor a 0. A ver, voy a hacer esto más. Ahí.
Ahí está, tenemos un valor mayor a 0. Y ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, si ponemos los valores críticos, a ver, voy a tratar de... Eso no he probado todavía. Entonces pongamos los valores críticos de conductancia e inductancia, según el libro. Entonces, el ejemplo 5.5. Ya, los valores críticos calculados son 583 milihenrios. Entonces aquí pongo 583 milihenrios. Ahí está la inductancia. Y la capacitancia 0,4 microfaradios. La capacitancia 0,4 microfaradios. ¿Ok? Y la resistencia, no nos olvidemos, aquí está trabajando con 500. Ya vuelve a 500. Ok, aquí está 500. Entonces ponemos 500. 500. Y ahora simulamos. Y tenemos esta gráfica. Aquí le ponemos un zoom ya en régimen permanente. Y tenemos el caso crítico, exactamente. Sí, es el caso crítico. Cuando llega a... Perdón, otra vez. Se puede ver, ¿no? Que es un caso crítico. A partir de este momento ya comienza la conducción discontinua. O, caso contrario, pasamos a continua. Entonces, si ponemos los valores de inductancia y de capacitancia críticos, estamos en el modo, justamente la situación crítica. Ahí está. Entonces, faltaría aquí agregar este ejercicio que estos valores son para conducción discontinua. ¿Ya? Eso indica que todos los cálculos están mal del libro. No, todas las fórmulas, todo esto está bien hecho. Aquí esta fórmula también usamos. Todo esto está bien hecho. El único problema es que al darle una resistencia mayor a la crítica, ellos no han tomado en cuenta que esta resistencia de 500 es mayor a la crítica de 12,5. Nada más. Si hubiesen dado... Lo que pasa que cuando es conducción discontinua, la forma de onda de la tensión ya no es lo que estás mostrando. Sí, o sea, este análisis, aquí lo menciona, creo, es para el análisis continuo. No analiza el caso discontinuo. A ver, colocar los datos del libro en tu simulación. Sí, ya. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? sí, sí. Y veremos si ponemos. Y veremos la tensión en la carga. Ya. Está bien, eso mostré hace rato, pero lo volvemos a hacer. 145.83 microhenrios y 200 microfaradios. Aquí 200 microfaradios. Ahí está. Entonces, con esto tenemos conducción discontinua. Y en conducción discontinua no se usan estas fórmulas. Las fórmulas no se usan en conducción discontinua. Por eso es que no coincide, digamos. Aquí el voltaje de salida estamos viendo que es un absurdo porque está creciendo cada vez más. No, lo que te digo es, los cálculos que están hechos en el libro están mal, porque no corresponden las fórmulas que está utilizando, porque está utilizando para conducción continua. Claro. O sea, todo este cálculo que está haciendo es considerando que es conducción continua. Exacto, sí. Hasta conducción discontinua. Sí, entonces, sí, claro, ese es el error. Ese es el error. Están hechos, ya no sirven. Sí, sí. Así es, porque aquí ya podemos ver que esta inductancia crítica, que es 583 milis, y aquí ya trabaja o le sale una inductancia menor a la crítica. Quiere decir que ya va a ir a conducción discontinua. A ver, andate si puedes abrir el libro de The One. Sí. A ver.
Ahí está. El capítulo 6. Ya, capítulo 6 debe estar en 183 más o menos. 5. Ahí está, esa grafiquita. Esa gráfica, ese abaco, me parece que es el abaco que dice en qué tipo, en qué modo de conducción está, y con eso se puede determinar si es conducción continua o discontinua. Entonces, para Sí, resolver estos problemas, así como en los rectificadores, lo primero que hay que preguntarse ¿es conducción continua o discontinua? Y recién empezar a resolver. sí, Yo creo que el de Rashid, que tienes el problema, es que no se ha preguntado eso. exacto, exacto. Y ya podíamos, simplemente calculando estos dos valores de inductancia de 583 y 145, ya podemos ver que es conducción discontinua. ¿Por qué? Porque estamos más abajo del valor crítico, que era 583 como mínimo. Y aquí le sale menor a ese valor, entonces ya todo el análisis no sirve. Así es. Con solo comparar estas dos inductancias. O sea, ese ejercicio sería suponiendo que es conducción continua, y en el fondo no había sido conducción continua. No había sido así. Sí, porque lo que estamos haciendo es simplemente de esta primera parte simular y nos sale que no es conducción continua. Sí. ¿No? Y bueno, eso, como le dije, se puede arreglar calculando la resistencia crítica, si es que, digamos, no quiero variar los parámetros iniciales de inductancia y capacitancia. Con esta ecuación calculamos la resistencia crítica, manteniendo la inductancia, si es que no la quiero variar. Y esa resistencia, sí, digamos, sale 12,5 ohmios, la resistencia crítica, y vemos que el ejercicio es para conducción discontinua porque ya tengo una resistencia mayor a la crítica, que es 500 ohmios. Así es. Ese es otro camino para deducir que es conducción discontinua. De acuerdo. O sea, con todos los datos calculamos la resistencia crítica y listo. A partir de ahí ya sabemos si la resistencia de nuestro ejercicio es mayor a la crítica, es discontinuo. Si es menor, es continuo. Y eso lo estamos comprobando aquí, ¿no? Si yo pongo menor a 12,5, digamos 12, y ya estoy en modo de conducción continua. Así es. Aquí está. Así es, pero los que han hecho el libro no se han dado cuenta que Sí, sí. Es un error. ¿no? Es un error. Yo aquí lo apunté, lo apunté que la resistencia que me da en el enunciado es mayor a la crítica. Entonces es una conducción discontinua de antemano. Así es. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Y ya para finalizar los rizados, mostraremos de los voltajes y de la corriente. Que tienen que salir, lo bueno es que, digamos, todo este análisis, al menos para los convertidores de CDC, todas estas fórmulas son casi exactas. Es decir, el rizado, los valores promedios salen muy, muy cercanos. Entonces, por ejemplo, el rizado de nuestro ejercicio tendría que salir para la corriente 0,8 amperios. 0,8 amperios. Entonces vamos aquí, ya estamos en modo de conducción continua porque lo hemos arreglado, hemos puesto aquí 12, digamos, menor a la crítica, la resistencia. Entonces aquí ya podemos medir el rizado y vamos a la herramienta de esta lupa de mostrar valores X y Y o medir también puede ser con Measure. Y venimos aquí, a ver si me permite. Aquí voy a habilitar el mostrar valores X y Y. Ya. Entonces tengo dos marcadores para medir el rizado. Entonces el primer marcador lo puedo ubicar aquí, en el mínimo. Podemos poner buscar mínimo y ya estoy en el mínimo. Y el segundo en el máximo. Entonces me voy aquí al máximo. Bueno, lo podemos hacer esto con un zoom mejor. Bueno, aquí voy a hacer un zoom para mostrar bien el rizado. Entonces, ya. Así se va a poder ver mejor. Entonces tengo un marcador aquí, en el máximo,
pongo máximo. Bueno, aquí se viene el máximo y aquí el mínimo. Entonces tengo, lo voy a poner con la lupa para que se vea bien el rizado. El rizado es 0.79 amperios, 0,8 amperios. ¿Sí? La diferencia. Aquí me sale negativo porque puse un marcador antes que el otro. Entonces me da 0,8 amperios o 0,79 amperios. Y en el ejercicio, bueno, voy a cerrar la lupa. El ejercicio era 0,8 amperios. Y después para el rizado del voltaje debería ser 20 milivoltios. Entonces nos vamos al voltaje. El voltaje es el rojo. Nos vamos al régimen permanente. Jugamos con esta gráfica para hacerla más entendible. Aquí podemos hacer... Perdón. Ya. Esto ya nos sirve para ver el voltaje, el rizado del voltaje. Entonces vamos, escogemos esto, medir, ponemos aquí un marcador en mínimo, buscamos el mínimo. Bueno, se viene aquí. El mínimo quiere decir que todavía no está del todo en régimen permanente, ¿no? Deberíamos comprobar con el valor promedio. Bueno, el valor promedio ya casi nos sale 5. Eso igual coincide con el ejercicio que dice que el valor promedio en la salida es 5 voltios. Tenemos 5 voltios de valor promedio. Pero el rizado lo estoy midiendo y ponemos aquí, por ejemplo, ahí. Entonces tenemos un rizado de... el rizado de... tenemos 0.25 milivoltios. Voltios. Aquí tenemos 0.020 voltios, es decir, 20 milivoltios. Bueno, aquí me sale 20.52 milivoltios el rizado. Debería haber salido 20 milivoltios, o sea, casi exacto con la teoría. Es decir, coincide es muy próximo a los valores teóricos. 20 milivoltios de rizado y aquí tenemos un poco más. 20.5. Bueno, si nos vamos más allá para ver el régimen permanente, si simulamos, digamos, hasta un poco más de tiempo, entonces llegaríamos ya a ese resultado. Estamos simulando solo hasta 10 milisegundos. Digamos, si ponemos 15 y hacemos un acercamiento más aquí, entonces podríamos ver que ya estamos en régimen permanente. Y aquí podemos medir el rizado y nos tendría que dar 20 más o menos, 20 milivoltios. Por ejemplo, aquí y aquí. Sí, aquí me da 19,8 milivoltios. Está mucho más cerca. Entonces esa es la demostración del circuito más básico, que es el convertidor reductor, el BAC. Para los modos de conducción continua y discontinua, hallando ya sea la resistencia crítica o la inductancia crítica y capacitancia crítica.